Estàs escoltant a la de 3, amb Lluís Gràcia. Hoy nos acompaña el cardenal Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. ¿Cómo está siendo su paso por España, cardenal? Bueno, siempre es una inmensa alegría poder estar aquí en España porque yo estudié de seminarista en Salamanca y posteriormente hice el doctorado en Madrid en el Instituto Superior de Pastoral, y la relación que tengo con muchos sacerdotes, obispos, religiosas y laicos amigos pues es grande, y haber podido participar en esta bella, hermosa iniciativa de la Arquidiócesis de Barcelona para inaugurar pues la Cuaresma por quinta vez, nos pone ante una realidad con un profundo sentido misionero, de cercanía, pues con ese problema tan grave en el mundo entero que es la inmigración, y la atención que debemos tener unos y otros, pues de quienes por diversas razones dejan su tierra y se consiguen con situaciones ciertamente conflictivas y distintas, pero que solo con una actitud samaritana y con una actitud fraterna, pues pueden encontrar no solamente acogida, sino la realización personal y también lo que cada uno puede aportar a esa iglesia que lo recibe con los brazos abiertos. Cardenal, ahora usted me ha hablado de conflictos y de inmigración. Entonces, actualmente, ¿cómo es la situación en Venezuela? Sumándole a la crisis ya política, social y económica, la crisis sanitaria del coronavirus. O sea, actualmente, ¿cómo está la situación en Venezuela? Bueno, ciertamente que el coronavirus, así como en el mundo, ha significado un frenazo y la necesidad de reconsiderar, de replantearse muchas cosas, como el Papa Francisco ha estado repitiendo, pues puso en evidencia los muchos huecos, diríamos así, que existen en nuestra sociedad venezolana, porque venimos arrastrando ya por 2 décadas un deterioro de la convivencia social, pero también con un deterioro de la economía, eh, con una restricción también de las libertades eh, en todos los ámbitos, lo cual ha generado un creciente éxodo de venezolanos a muchas partes del mundo. España es uno de los principales receptores de la gente que sale pues de nuestro país, que llega ya a cifras espeluznantes. Eh, Se habla de 5 millones y de la posibilidad de que podamos llegar a fines de este año a una cifra superior en 1 o 2 millones más, debido a que no solo ni tanto a la persecución, diríamos, política o a problemas de tipo político, sino al cerrarse el horizonte por la falta de trabajo, por las situaciones tan restrictivas, pues mucha gente busca salir, pero ha sido de tal magnitud que lógicamente genera problemas, y problemas muy serios en los países receptores, principalmente o primariamente en Colombia, por la amplia frontera que existe con ella, ya que también es amplia la frontera con Brasil, pero está de por medio pues toda la selva amazónica, y a esto se une ahora que la situación que presenta el coronavirus está dando pie a situaciones, sobre todo en Sudamérica, bastante difícil para muchos de los venezolanos, porque tenían o habían conseguido algunos trabajos a destajo, que ante esta parálisis de la economía a todo nivel, indudablemente los deja en la calle y generando una serie de problemas que en estos momentos, gracias a Dios, desde el punto de vista de la iglesia, por la relación tan fraterna y cercana que tenemos los episcopados de todo su continente, pues tratando de echarles una mano
a los miles y miles que hay, primero en Colombia, más de 1,5 millones de venezolanos según las cifras que se dan, pero también en Ecuador, Perú y Chile, donde se han presentado situaciones bastante tensas y conflictivas. Porque, cardenal, ¿qué papel tiene la Iglesia en Venezuela y más ahora con la crisis del coronavirus? O sea, ¿qué está aportando aparte de lo que ya aportaba la Iglesia con esta nueva crisis? Mira, hay una situación que a lo mejor no es fácil de entender desde fuera, y es que eh, la pérdida, diríamos, de muchas instituciones, la falta de credibilidad en ellas, incluida hasta la del propio gobierno, ha generado el que la institución más creíble y confiable para la inmensa mayoría de la población es la Iglesia Católica, y por tanto recaen sobre nuestros hombros una, una responsabilidad, una tarea que va mucho más allá de lo que podemos hacer, puesto que no tenemos oro ni plata, y lo único que hace que la gente crea más es que tradicionalmente, me dicen, Venezuela ha estado muy cercana de la gente y sobre todo de las clases populares, de las fronteras, de los indígenas, y que en situaciones como las que vivimos a través de los pequeños programas, porque son pequeños en realidad para el- la magnitud de la situación existente, se recurre más a nosotros, y por eso no solo tenemos el papel de ayuda en el campo de la alimentación, en el campo médico, en el acompañamiento de diversas formas, porque gracias a la relación, a la sinergia existente con muchas instituciones que no son de iglesia, y algunas que pudiera parecer que estuvieran como enfrentadas, pues no lo son, como es el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, de cómo todas las organizaciones existentes en este campo trabajamos conjuntamente para tratar de paliar lo que es esas situaciones límites de la defensa de la vida, a los que son encarcelados, a los desaparecidos, a los que están pues en esa situación de indefensión. Y en medio de ello, pues indudablemente con un panorama interno y externo tan complejo, pues la carga nos obliga a, a ver primero con una gran creatividad, con una búsqueda de sensatez que nos haga ver que ante los problemas no puede ser el odio, la violencia, la muerte la que encuentre la solución, sino cómo actuar, no con emocionalidad, no bajo los parámetros de cualquier ideología, sino teniendo por delante pues la racionalidad, el respeto de los unos para con los otros, y la búsqueda de una solución en la que primeren, como dice pues el Papa, hay que primeren sobre todo la centralidad del pobre y la centralidad de los desposeídos. Porque permítame que le pregunte si ustedes son tratados, bueno, si la Iglesia venezolana es tratada bien, favorablemente por el régimen. Porque esto es una cosa que aquí nos preguntamos bastante. Mira, creo que lo que hay es un respeto eh, hacia la institución por el papel pues, que juega, pero lógicamente todas las restricciones existentes a todos los niveles afectan también pues, a la organización de la institución eclesial. Eh, no se han dado, y gracias a Dios, pues situaciones como las que hay en otras latitudes de sacerdotes muertos por la violencia, cosas por el estilo, pero sí se dan un estrangulamiento pues de las posibilidades de actuar con un margen de libertad y de confianza. El miedo existente es muy grande porque existe una gran discrecionalidad en todos los organismos pues, existentes, y eso hace sentir como una orfandad a la hora de buscar que se respeten pues, los derechos. De alguna manera
más bien la iglesia es, y cuando digo la iglesia, sobre todo, pues la jerarquía y las instituciones públicas más relevantes eh, no son atacadas públicamente, se busca más bien el silencio para que la noticia pase, pero por otro lado, las otras instituciones piden a la iglesia que sea la que denuncie, la que diga, la que ponga pues la cara por el resto de la sociedad, y es mm, lo que en estas 2 décadas y anteriormente, ya lo hacía pues también la iglesia, la que señala buscando una balanza entre las distintas instituciones, que cuando no hay ese equilibrio, lo que se genera indudablemente pues es una mayor corrupción, una manipulación también mayor, que dificulta enormemente el desarrollo armónico de todas las posibilidades que tiene una sociedad. Porque, Cardenal Porras, usted como venezolano, ¿qué cree que debería hacer el pueblo o los que mandan para poder revertir esta situación, esta mala situación, para volver a una situación normal o a la que llegó a ser en un pasado Venezuela? Mire, en primer lugar, que se respete lo que está en la letra de la propia Constitución. Eh, Estamos más bien en una situación que podríamos llamar más bien de anomia, pues no hay ley sino la discrecionalidad pues del momento, y por eso el llamado permanente que hacemos nosotros a la necesidad de entendimiento de unos sectores y otros. Pero en Venezuela en estos momentos hablar de diálogo, de negociación, es casi una mala palabra y es mal vista pues, por cualquiera de los sectores. ¿Por qué? Porque se supone que es una claudicación, o que se está tratando de acomodarse con la situación pues existente. Pero lógicamente hay que buscar caminos de entendimiento y de respeto. Esa solicitud permanente de la necesidad de que existan equilibrios en los poderes, en el poder electoral, en el poder legislativo, que se realicen elecciones en unas condiciones de paridad que no existen, pero es un horizonte que no se ve pues con claridad en estos momentos, y el crecimiento mayor de la pobreza y de la extrema pobreza, de la falta de alimentación, sobre todo en las primeras generaciones. Uno de los programas que tenemos, que es la atención a la desnutrición de los niños entre 0 y 5 años, nos pone ante un reto muy grande, no solo para que mantengan la vida, sino porque en esas condiciones, cuando no se tiene pues un crecimiento armónico, una alimentación adecuada en esos primeros años de la vida, pues si llegan a la edad adulta, pues no tendrán la capacidad ni física, ni mental, ni anímica para poder hacer frente a la vida, en el trabajo, cualquier otra realidad, y eso indudablemente que es un reto y un desafío que nos toca muy de cerca, y en el que tratamos pues de acompañar desde Cáritas y otros programas existentes en esta atención, pero que se llega a un porcentaje pequeño, lógicamente, de las necesidades reales. Porque, Cardenal, después de estos años de un clima de pobreza, ¿usted cree que el pueblo venezolano ha caído o está cayendo en la desesperación? O sea, ¿ustedes se sienten abandonados? Mira, el problema es que cuando hay represión y cuando hay falta de información suficiente, esto genera una actitud de miedo. No es tanto que la población no quiera, sino que eh, reclamar hasta las cosas más elementales, como es la falta de agua o de alimento, o de electricidad, en fin, de, de movilidad por la falta de combustible. Bueno, el, eh, el salir a la calle y reclamar estos derechos es un peligro porque
bien sea por los órganos de seguridad o bien sea por los llamados colectivos, gente armada que actúa pues a sus anchas, pues esto indudablemente inhibe y es una de las causas también por las cuales sigue en aumento el éxodo hacia el exterior, a pesar de que se es consciente de que en cualquier otro país no es fácil pues en estos momentos encontrar cobijo, pero por lo menos se busca que haya un respeto a la vida y que no sea objeto pues de una bala perdida que acabe con la vida de cualquier, principalmente de la gente joven. Porque, cardenal, ¿usted qué cree que podríamos hacer aquí en España o en Europa incluso para poder ayudar un poco a los venezolanos que están sufriendo represión? O sea, ¿qué cree que podemos hacer aquí los que ya tenemos, bueno, los que estamos en el primer mundo, que digamos? Mira, yo creo que en primer lugar hay que tener conciencia de la realidad, que que no juzguemos las cosas simplemente por nuestras inclinaciones o apetencias políticas o ideológicas. Es una realidad realmente inédita, muy compleja. No solo es un problema local o regional, sino que juegan ahí otros intereses externos. Y ver que esas situaciones no se pueden simplemente observar como algo lejano o ajeno a la realidad que vive el mundo entero. Sobre todo aquí, desde el mundo europeo, más sensible a toda la temática de los derechos humanos, que ver todo aquello que cercene pues, la posibilidad de una vida digna en todos los aspectos es algo que hay que tener muy en cuenta. Y lógicamente que hay muchas formas de ayuda, no solamente de ayuda material. De aquí, desde España, por ejemplo, todo lo que es la ayuda que hemos recibido desde el punto de vista promocional, de formación, de metodologías distintas para atender las muchas situaciones existentes, gracias a Dios se ha dado y hay una sensibilidad pues bastante grande que junto con aquí en Europa fundamentalmente Alemania, Italia y España pues son los que están como más conscientes o más pendientes de nosotros en buena parte por la cantidad de connacionales también que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, la segunda parte del siglo XX, que fueron cantidades enormes, pues también, y que significó un repunte en muchos aspectos de la realidad venezolana, que hace que se tenga pues esa sensibilidad mayor, y después de la gente aquí existente también. Yo me admiro de verdad eh, esa generosidad aún medio de esta pandemia que estamos viviendo, en ver cómo ayudar a gente que no tiene ninguna relación directa ni conoce a nadie o tal, pero que tiene sensibilidad humana y tiene esa vocación samaritana. Es decir, ver las necesidades del prójimo en cualquier parte del mundo, no como algo ajeno a lo que yo doy, lo que me sobra, sino que sea expresión samaritana de verdad, esa compasión. Por eso ese Sen Creus que se ha celebrado pues en Barcelona, no solamente sentir la cruz, sino cargar la cruz en lo que tiene de sacrificio, de pasión y de muerte, pero sobre todo en lo que tiene de resurrección y de vida. A los creyentes, pues, todo el trabajo que pasa por el sentido de perdón y de misericordia y de cercanía es una fuerza enorme para la búsqueda de esa fraternidad perdida y de esa igualdad y equidad por la que tanto anhela el mundo de hoy. Porque, cardenal, ¿usted qué mensaje le daría a los jóvenes españoles para no cometer errores en el futuro que pudieran llevar a, bueno, a terminar en una situación como la que está padeciendo ahora mismo Venezuela? Mira, fíjate cómo el Papa Francisco, con esa sensibilidad que tiene,
a lo largo de todo este año de pandemia, eh, nos ha estado insistiendo en la necesidad de que aprendamos, que veamos como una oportunidad esta situación. Creíamos que vivíamos en una tranquilidad, en que había una serie de derechos o de privilegios existentes, y no es así. Se ha quebrado un equilibrio en lo ecológico, en la relación entre los pueblos, y eso está haciendo aguas, que no es por allí. La necesidad de replantearse, pues, toda una serie de cosas que, por supuesto, tienen una primera connotación en la dirigencia a todos los niveles, pero sabemos que la dirigencia política, económica, social y religiosa, pues se mueven en buena parte por, por la presión social. Es decir, si no somos conscientes, cada uno de nosotros como personas y como miembros de cualquier, de cualquier comunidad, de lo que son unos derechos que no son privilegios de una casta o de un sector, sino que nos tienen que, a la cual tenemos derecho absolutamente todos, todos por igual. Si no tenemos esto y no pensamos, y pensamos únicamente en el vivir a plenitud de este momento, y como la vida es corta, pues disfrutarla al precio que sea, pues indudablemente que ese no es el camino de un mundo mejor, ni el camino que podemos dejar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso el Papa insiste tanto, esta casa común, la parte ecológica tiene que ver indudablemente con, con la posibilidad del desarrollo de la vida de los seres humanos y de la convivencia, y la necesidad de repensar el mundo entero. No puede haber unos estados privilegiados, como no puede ser que uno viva en una mansión con rejas a puertas cerradas, sin ver lo que está alrededor, que indudablemente, querámoslo o no, pues influye en uno. Y creo que la juventud, eh, que vea no solamente que tiene derechos, sino que no hay vida sin pasar por el sacrificio, por el sudor, por el trabajo, por la renuncia a cosas que son muy legítimas, pero que solo si se comparten es como pueden darnos también felicidad. Creo que esto es un mensaje muy ligado indudablemente a la creencia y a la creencia cristiana y al seguimiento de Jesús, pero que pasa también por la sensibilidad ante el dolor ajeno. Creo que eh, esta situación del COVID nos está enseñando eso. La entrega de tanto personal sanitario, por ejemplo, sin que haya allí una distinción, yo atiendo solamente a los míos o yo no me preocupo de esto, es bien indicativo, y el número de médicos y de personal sanitario, enfermeras y enfermeros, los que trabajan en ese mundo, pues sabemos también que muchos han dejado su vida para salvar la vida de otros, y que esa sensibilidad tiene que hacernos repensar y cambiar, pues, de algunos parámetros que dábamos ya como por adquiridos, y que solo en la medida en que se explayen más y que puedan llegar en este poliedro en el que vivimos, en el que hay situaciones tan difíciles y tan complejas, que tenemos que buscarle pues una solución común. Ya para terminar, cardenal, me gustaría saber si podría darle un mensaje a los venezolanos residentes aquí en España. ¿Usted qué les diría? Mira, en primer lugar, que la esperanza es la fuerza que nos permite vivir y sobrevivir. Eh, Lógicamente que la añoranza que cada uno podemos tener de nuestras propias raíces nos pueden también no valorar suficientemente lo que, eh, lo que existe en esa otra sociedad que nos acoge. En segundo lugar, que no puede decir, bueno, ya yo soluciono mi problema y los que quedan allá que vean cómo se las arreglan.
esa necesidad de integración es fundamental. Y nosotros hemos tenido experiencias muy bellas en Venezuela, porque sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el que hubo una verdadera avalancha, tanto europea, sobre todo de portugueses, españoles e italianos, que llegaron a ser casi 2 millones en el lapso de unos 20 años, que ayudó a cambiar y nos enseñó a convivir y a compartir y a tener nuevos modos de vivir y de actuar. Pues eso tenemos que reproducirlo aún en medio de las situaciones pues existentes y difíciles que existen hoy en el mundo entero. Lógicamente que un país como España es el que tiene, digamos, como mayor afinidad mutua, porque nuestras raíces pues han sido comunes, no solamente la lengua, sino tantas otras cosas, y la fe, que ahí ha estado presente y no hay duda que es un bálsamo y una fuerza motora, pues que veamos en ello una posibilidad de crecimiento y hay que verlo con verdadero sentido de esperanza, que no es una simple ilusión. El Papa Francisco nos repite con cara de velorio, con cara de cementerio, ya estamos derrotados. Hay que ver las dificultades como una oportunidad para crecer. Así como aprendemos a caminar desde niños, pues cayéndonos, golpeándonos, pero que es lo que nos permite después valernos por nosotros mismos, que se tenga esa confianza y que no es solo, sino que es en esa ayuda comunitaria, que valoremos más a los mayores, que los mayores nos valoren a los jóvenes y que entre todos juntos podamos ser de verdad una familia. Pues muchísimas gracias, Cardenal Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Bueno, y una bendición de verdad muy especial y una alegría enorme poder compartir contigo y con todos los que nos sigan lo que es la fuerza de la fe y del seguimiento de Jesús, que nos hace ver siempre con alegría que vamos camino a la Pascua, pero la Pascua pasa pues por el Viernes Santo que hay que superar para que esa vida se haga plena. Que el Señor y la Virgen pues bendiga a todos los que nos oyen y nos siguen. 3. Amb Lluís Gràcia.